Bueno, pues vamos a empezar con la clase. Son 3 temas: es enfermedad pilonidal, es hidradenitis supurativa y colitis pseudomembranosa, porque lo estoy viendo. Entonces empezamos con la enfermedad pilonidal. Como una introducción, va a ser una afección común en la piel y en el tejido celular subcutáneo, que generalmente debe estar localizado en la región sacrococcígea, pero también se puede ver en el ombligo y en los espacios interdigitales. El manejo va a ser variable y siempre va a tener que estar guiado por la presentación clínica de la enfermedad. Antes era conocida como la enfermedad del jeep porque era común en los militares que tras estar en mucho tiempo en sedestación y con el impacto de los jeeps la presentaban. En la epidemiología vamos a ver una incidencia de 26 casos sobre 100.000 habitantes. Se va a ver más en adultos jóvenes en la segunda década de la vida y va a ser mucho más común en hombres, hasta un 4/1 a comparación de mujeres. Antes se creía que era una enfermedad congénita, sin embargo, el que tenga recurrencia y que tenga mayores localizaciones como en el ombligo, en el cuero cabelludo, en los espacios interdigitales, apoyan a que es una enfermedad adquirida. Los factores de riesgo más importantes van a ser el sobrepeso, la obesidad, trauma local o irritación o fuerzas de presión en la localización, el sedentarismo, la sedentación prolongada, una hendidura interglútea profunda, la hipertricosis y los antecedentes heredofamiliares. Ahora, las 3 cosas que nos van a importar mucho en la fisiopatología va a ser esta presión o la fricción, la presencia de pelo y la inflamación. Un poquito más adelante vamos a ver cómo se enlazan estos 3 factores. Entonces, en la localización donde se vaya a dar esta enfermedad, vamos a tener un estiramiento, una fricción y presión. Esto nos va a llevar a la ruptura y a la formación de un hoyuelo. En este hoyuelo se va a alojar o se va a incrustar el pelo, y tras continuar con este estiramiento y esta fricción, va a ser presión negativa y vamos a tener la formación del seno pilonidal. Para comprender como la fisiopatología y poder hacer bien los diagnósticos diferenciales, hay que saber que generalmente el crecimiento va a ser cefálico, pero sí puede presentar crecimiento lateral o caudal, y aquí es donde vamos a tener que hacer el diagnóstico diferencial con fístulas o con algunas otras patologías que vamos a ver más adelante. El contenido del seno pilonidal pues va a ser el pelo, detritus celulares, tejido de granulación, y va a ser raro encontrar los folículos capilares, generalmente solo va a ser el pelo. Hay que recordar que no son quistes verdaderos porque no van a tener ningún revestimiento. Después de que ya vimos cómo se forma este seno se puede infectar y llevarnos a una enfermedad pilonidal aguda, que va a ser la formación de un absceso subcutáneo, el cual puede o no presentar ruptura. Las diferentes manifestaciones clínicas, pues ya lo vimos, que va a ser una enfermedad que puede ser asintomática. Podemos tener un absceso pilonidal agudo, una enfermedad pilonidal crónica que no esté complicada, o una enfermedad pilonidal crónica que ya va a estar complicada, que es cuando se empieza a hacer la formación de fístulas. Cuando estamos ante una enfermedad pilonidal aguda, vamos a ver qué vamos a tener, pues dolor que puede ser desde muy leve hasta dolor muy severo condicionado por el absceso. Vamos a tener periodos de inflamación intermitente y podemos o no tener drenaje por los hoyuelos de moco, pus o líquido cerebrohemático. Casi siempre, pues ya cuando tenemos manifestaciones sistémicas, las vamos a asociar a que ya hay presencia de un absceso. Cuando estamos ante una enfermedad crónica que puede ser recurrente o persistente, vamos a tener una supuración persistente. El dolor, aunque va a ser un poco más leve, pues va a ser crónico. Y vamos a ver un poquito más adelante la correlación con el cáncer de células escamosas, que va a ser una presentación crónica, pero va a ser más agresiva y pues vamos a necesitar tomar una biopsia para hacer el diagnóstico. A la exploración física es muy importante hacer la retracción glútea. ¿Y qué vamos a encontrar en los pacientes que son asintomáticos? Pues vamos a encontrar los hoyuelos, bueno, podemos encontrar el seno, pero también los hoyuelos. Y es importante saber que estos se van a encontrar en la línea media de la hendidura interglútea. Entonces ahí tenemos una foto donde se pueden ver más de un hoyuelo y ver esto. ¿Se puede encontrar o no supuración a través de ellos? Pueden, se pueden encontrar varios hoyuelos. O sea, como bien has mencionado, esta es una enfermedad de la línea media a nivel de la región pericoccígea por todo el ambiente de la región, la hendidura profunda, la fricción, una alteración en el crecimiento de los folículos a ese nivel, pero también se escucha un poquito
poco científico, pero también son vellos enterrados que provocan una reacción inflamatoria a cuerpo extraño en la zona. Por ende, se entiende que son tanto los folículos de la zona como los vellos que pueden llegar a caer de toda la espalda o de la nuca incluso. La fisiopatología también se entiende, por ejemplo, porque a los barberos se les puede llegar a enterrar vello entre los dedos y también puede tener enfermedad pilonidal en la zona. Por ello, no realmente se está descartando la cuestión congénita, más bien es adquirida, como bien mencionaste. Y como ven, todo es en la línea media. Por eso el tratamiento, como lo vas a mencionar en un ratito, va a ser aplanar la línea media o alterar la línea media para evitar la recurrencia. Y los hoyuelos pueden ser tanto en la línea media, pero se pueden presentar pequeños hoyuelos paramediales. Y eso ha generado varias clasificaciones de la enfermedad pilonidal. Ok, bueno. Otra presentación que podemos ver, que va a ser la enfermedad aguda, que es cuando ya vamos a tener la presencia de un absceso y pues con las características clínicas que tiene este absceso. Puede o no estar asociado a celulitis alrededor del absceso y también podemos tener síntomas generales en el paciente. La enfermedad crónica, como se ve en la foto, la vamos a encontrar igual, la tumoración, la cual va a tener, o sea, procesos de inflamación intermitente y va a tener más de un hoyuelo por el cual se va a drenar líquido mucoide purulento e incluso algunas veces puede ser hemático. Los diagnósticos diferenciales son importantes porque pues tenemos muchas más patologías que se van a dar alrededor de esta región. Uno de los principales va a ser el absceso perianal, y aquí es donde debemos de regresar como a la fisiopatología y recordar que siempre los senos pilonidales van a tener crecimiento cefálico. Entonces, bueno, los abscesos pilonidales, como ya lo dijimos, van a estar en la hendidura interglútea y el absceso perianal, pues como su nombre lo dice, va a estar más cerca del ano. También hay que hacer diagnóstico diferencial con las fístulas anorrectales y recordar que, bueno, que es cuando se drena, cuando se rompe el acceso anorrectal, pero estas casi siempre se van a dirigir hacia el ano y los senos pilonidales se van a dirigir hacia la línea interglútea y siempre hacia la línea media. Otros diagnósticos diferenciales que pues son un poco menos que se tiendan a confundir porque van a estar más alejados de la línea media, van a ser los furúnculos, que va a ser la infección del folículo piloso, y el carbunco, que van a ser varios folículos inflamados. Aquí tenemos una foto. Un diagnóstico diferencial del cual vamos a hablar más a fondo adelante va a ser la hidradenitis supurativa, que va a ser una enfermedad oclusiva del folículo, va a ser una enfermedad crónica que también, así como la podemos ver en la región perianal y perineal, la podemos ver más comúnmente en la región axilar, inguinal e inframamaria. Puede o no tener drenaje purulento y hay que hacer siempre el diagnóstico diferencial también con la enfermedad pilonidal. El tratamiento, cuando estamos ante un paciente asintomático, no está aconsejado el manejo quirúrgico. Se ha llegado como a la conclusión de que no se conoce el beneficio de la depilación interglútea. Sin embargo, las guías de cirugía colorectal que salieron el año pasado tienen como varios puntos por los cuales apoyan que se haga esta depilación interglútea. Un poquito más adelante les voy a decir cuáles, que siempre se debe hacer con láser o con crema para depilar. Y bueno, después de hacer una excisión con cierre primario, vamos a tener una curación de hasta del 60%. Esto es en pacientes asintomáticos. De este que acabas de mencionar, en las clasificaciones, o sea, hay varias clasificaciones de enfermedad pilonidal. La enfermedad pilonidal más básica, pero que pocas veces se encuentra, solamente es una reacción a cuerpo extraño local, que no tiene un solo seno, que no tiene ningún hoyuelo que comunique con la piel. Estos pacientes son a los que te refieres como asintomáticos. Solamente esos son los que se les pudiera llegar a aconsejar tratamiento conservador, porque una vez que tienen el seno, ya la comunicación continua el paciente va a presentar secreción, moco, sensación de cuerpo extraño en la zona, se puede llegar a infectar o las molestias locales como prurito. A eso sí se les tiene que aconsejar el tratamiento quirúrgico. Pero sí quiero aclarar que se les puede ofrecer tratamiento asintomático, tratamiento conservador a pacientes asintomáticos en donde los exploran y solamente tiene una bolita que parece una canica en la zona
pero que no tienen ningún seno. Esos pacientes, si no se quieren operar, se les puede dar tratamiento conservador. Ok. Ahora, cuando estamos ante una enfermedad pilonidal aguda, que es cuando ya tenemos la presencia del absceso, que podemos o no tener celulitis, ya está aconsejado el drenaje quirúrgico. Entonces, este drenaje quirúrgico se puede hacer de varias formas, que ahorita vamos a hablar, pero se sugiere hacer la incisión en el área de fluctuación máxima, como cualquier absceso. Sin embargo, si solo hacemos la incisión y drenaje, vamos a tener una recurrencia hasta de un 54% y una curación del 80%. Si además de la incisión hacemos desbridación, vamos a ver que la recurrencia va a disminuir muchísimo hasta ser de un 10% y la curación va a ser hasta de un 96%. El cierre por segunda intención, ahorita vamos a ver los beneficios, y el legrado se ha visto que no tiene beneficio clínico. Entonces, bueno, ya vimos cuál es el tratamiento de elección. La terapia de antibióticos va a estar recomendada cuando hay presencia de celulitis. O sea, si solo tenemos celulitis en ausencia de absceso, si tenemos celulitis residual posterior a que hicimos el drenaje de un absceso y se ve que tiene un leve beneficio en un manejo perioperatorio. Se deben de cubrir microorganismos aerobios y anaerobios con cefalosporinas de primera generación y metronidazol. ¿Qué dicen las guías sobre la depilación? La depilación sí va a ser útil como un tratamiento complementario en una enfermedad activa y puede ser también preventivo para brotes recurrentes y la formación de abscesos. La depilación de la hendidura se debe de hacer con láser o con crema para depilar y tiene que estar siempre asociada a higiene, y esto va a mostrar una reducción de la estancia intrahospitalaria y una reducción de recurrencias y de procedimientos quirúrgicos futuros. El afeitado con máquina o con rastrillo puede aumentar el riesgo de recurrencia después de que hicimos una cirugía definitiva para esta enfermedad. Y bueno, se ve que el depilado sí se debe de hacer en el postoperatorio, pero no debe de ser en un postoperatorio inmediato. Decía que se recomienda 2 semanas después del procedimiento quirúrgico, y esta depilación se tiene que realizar de 1 a 2 semanas, o sea, cada 1 o cada 2 semanas, y siempre en combinación con todas las medidas higiénicas posterior al manejo quirúrgico. Cuando estamos ante un absceso agudo, como ya vimos, vamos a tener la curación hasta de un 60% y hasta un 40% puede necesitar un segundo procedimiento para quitar el exceso de granulación antes de que esta herida cicatrice. La recurrencia va de un 10 a un 40% y esta va a ser por la incapacidad para quitar todos los desechos subadyacentes, la fase de epitelización, el tejido de granulación y la formación de los tractos sinusales. No hay una diferencia, bueno, las guías dicen que a las 3 semanas no va a haber una diferencia entre el drenaje y un cierre por segunda intención versus la excisión con un cierre primario, pero al año sí se ve que tiene mucha más recurrencia cuando hacemos un cierre primario, hasta de un 14%. Cuando estamos ante una enfermedad crónica recurrente, ya dijimos que eran abscesos que van a recurrir en periodos intermedios de curación. O sea, es un paciente que presenta un absceso, tiene un periodo libre como de inflamación y posteriormente vuelve a presentar el absceso. O cuando tenemos uno o más senos asociados que tienen un drenaje persistente. Para esto va a haber varios manejos. Hay manejos quirúrgicos y ahorita vamos a ver también como otras variantes que también se pueden hacer, pero bueno, siempre el pilar va a ser la excisión quirúrgica y el cierre primario. También se puede hacer cierre por segunda intención o marsupialización de los bordes. Ok, entonces, una pequeña pausa aquí. En relación al tratamiento de la enfermedad pilonidal abscedada, del absceso pilonidal. Esto es un escenario completamente diferente a si el paciente llega nada más con los senos y un cuadro crónico. Cuando el paciente les llega en agudo, va a tener un absceso en la región pericoxigia. Toda la clínica de absceso, dolor, rubor, hipertermia local, etc. Entonces, lo que hay que hacer es manejar lo agudo. En este escenario no se concibe resecar toda la lesión porque el proceso inflamatorio local va a hacer que quiten más de lo que realmente deberían quitar. Entonces, en este escenario es nada más drenar. ¿Dónde van a hacer la incisión? Recuerden que es una enfermedad de la línea media. Si realizan la incisión a nivel de línea media, van a tener problemas de cicatrización. Lo que tienen que hacer es, sí, donde fluctúa más la lesión, pero
con una incisión a nivel paramedial, un par de centímetros alejados de la línea media para promover la adecuada cicatrización. Lo ideal es abrir, drenar y el lecho, barrerlo o drenarlo bien, desbridarlo bien con una gasa, si lo están haciendo en consultorio, en el quirófano, con el fin de que todo este lecho de vellos, de tejido de granulación, etcétera, lo barran por completo y disminuyan lo más posible la recurrencia. Hacen la incisión, legran bien la zona, todo el lecho de la zona y dejan cicatrizar por segunda intención. De esta forma, resuelven el absceso y disminuyen el riesgo de recurrencia. Aún así, hasta el 30% de los pacientes pueden llegar ahora con una forma crónica de una enfermedad pilonidal, que es lo que vas a explicar hasta ahorita. Pero no sé si tengan alguna duda en el tratamiento de la presentación y tratamiento agudo, que es el absceso de la enfermedad pilonidal. No, ninguna yo. No, ninguna duda. Okay. Síguele, porfa. Bueno, Diana. en la forma crónica o recurrente ya dijimos que se puede hacer la excisión quirúrgica con cierre primario, segunda intención o marsupialización de los bordes. Sin embargo, hay más terapias como las que vamos a ver ahorita. Se puede hacer una terapia que se llama EPSIT, que va a ser una ablación asistida por video del seno pilonidal. Este se va a hacer con un fistuloscopio. Entonces, hasta ahorita no está ampliamente recomendada porque todavía no hay muchos estudios que la justifiquen, pero lo que se va a hacer es meter el fistuloscopio, ver el seno pilonidal. Aquí no vamos a hacer excisión, solo se va a quemar con energía monopolar. Y los beneficios es que la herida pues es muy chiquita, son 5 milímetros, va a tener menos infección de herida quirúrgica, van a tener menos dolor y la recuperación va a ser rápida, es un procedimiento ambulatorio. Sin embargo, o sea, lo que leí es que todavía no se puede recomendar al 100%. Otros tratamientos que no son quirúrgicos puede ser el pegamento con fibrina, que también las guías lo manejan como una evidencia 2B, y este lo pueden usar como un tratamiento primario o como un complemento para sellar el hecho de la excisión. Ahora, el fenol también se ve que tiene una curación rápida y duradera y se puede utilizar en enfermedad aguda o crónica sin absceso. Esto se va a inyectar en el tracto sinusal y después, bueno, primero siempre tenemos que hacer la eliminación del pelo y los desechos y después inyectarlo en el tracto. Y se utiliza siempre en combinación con la excisión. La excisión quirúrgica, como ya lo habíamos dicho 2 diapositivas antes, va a ser la base del tratamiento. Y siempre hay que percatarnos de extirpar todos los tractos del seno pilonidal y llegar hasta la fase sacrococcígea. El tejido normal siempre se debe preservar y es por esto que no se hace la excisión en abscesos agudos, porque como dijo el doctor, pues no nos vamos a dar cuenta hasta dónde llegamos con el tejido normal. Y esto es porque a mayor tejido que extirpemos, pues vamos a tener mayor número de complicaciones y más recurrencia. Se vio que tiene una curación más rápida cuando hacemos un cierre primario que un cierre por segunda intención y pues va a tener menos dolor. El cierre tardío por segunda intención, primero voy a hablar de este y después de los procedimientos quirúrgicos para hacer cierre primario, pues se va a dejar la herida abierta, también se puede hacer marsupialización de los bordes hacia la fase sacrococcígea. Y lo importante de esto es hacer los cambios del apósito y todos los cuidados de la herida postoperatoria, ya que la enfermedad persistente o cuando se ven las recurrencias va a estar siempre asociado, o sea, la mayoría de las veces al mal cuidado de la herida. En la terapia de presión negativa lo vamos a utilizar para cuando los defectos son más grandes y esto va a reducir el tiempo de cicatrización. Entonces, bueno, ¿qué dicen las guías? Que la recurrencia siempre va a ser mayor cuando hacemos un cierre en línea media sobre si lo hacemos, o sea, primero si lo hacemos, va a recurrir más en línea media que si lo hacemos para medial, pero también va a tener mayor recurrencia en línea media que si lo dejamos como un cierre por segunda intención. El cierre por segunda intención va a disminuir esta recurrencia hasta en un 35%. La curación va a ser similar cuando usamos terapia de presión negativa en heridas no muy grandes o si las dejamos como cierre por segunda intención. La marsupialización también va a presentar un menor tiempo de curación y va a tener menos complicaciones y también menos tasas de reintervención por disminución en las recurrencias. Y la infección de sitio quirúrgico se vio que es similar entre hacer un cierre primario y un cierre por segunda intención. El cierre primario
Sí se puede hacer en línea media, pero como ya lo vimos en todas las diapositivas anteriores, lo más recomendado siempre va a ser hacerlo paramedial. Es una técnica más exigente porque ahorita vamos a ver que se tienen que hacer un poco más cosas, pero nos va a ayudar a cubrir defectos más amplios y va a disminuir la tensión sobre la línea media. También recordar que así estamos evitando la humedad de la línea media, saber que es una zona hipóxica y que tenemos más carga bacteriana. Una de las técnicas va a ser el colgajo romboidal o de Lindbergh, que este va a ser un Entonces, colgajo faciocutáneo. hasta aquí ya sabemos cómo manejar un absceso pilenial con incisión en paramedial y llegar a toda la zona. Cuando la enfermedad es crónica, tenemos todas estas opciones que estás mencionando. Uno, quitar lo que seguramente han visto con más frecuencia, resecar y nada más marsupializar los bordes. Esto se puede hacer en pacientes que tengan enfermedades pilonidales muy pequeñas, en donde el defecto sea muy pequeño. Y el cierre por segunda intención y las curaciones realmente no conlleven ninguna alteración para el paciente en su calidad de vida. Cuando el defecto va a quedar más grande porque la enfermedad pilonial del paciente es mucho más amplia, tenemos que hacer alguna intervención en donde cubramos este defecto y por añadidura movilicemos o sellemos la línea media del paciente que está tan profunda. Para eso los colgajos que vas a mencionar a continuación. En relación a la intervención que tienes en la primera imagen, ahí en la línea, en la línea media y con cierre primario, realmente ese está en desuso, porque la recurrencia es muy alta en comparación a una incisión paramedial. Entonces, esa incisión la vamos a ver mucho en pacientes cuyo procedimiento lo hacen, por ejemplo, los cirujanos plásticos. Ellos se meten mucho a operar este tipo de enfermedad pilonidal y cierran por primera intención en línea media. Entonces, llega el paciente con recurrencia local, entonces hay que ofrecerle un plan B, que son los colgajos que vas a mencionar. ¿Va? Pero sí, de preferencia, nunca incidan en línea media y nunca suturen en línea media a nivel pericoxígeno. Okay. Sí, y yo quiero agregar algo también referente a lo que dice Edgar, es que sobre todo también tomar en cuenta si es agudo o es crónico el procedimiento de escoger, pero también puedes encontrar pacientes con múltiples recidivas agudas, no tan grandes, etcétera, y es importante escoger un tratamiento definitivo que tenga mejor pronóstico y menos recidiva, porque el paciente está cansado. Entonces te puedes encontrar abscesos pequeños, multirecidivantes o abscesos grandes, y entonces aparte de escoger o de valorar el tratamiento tanto agudo como crónico, o definitivo, en agudo o definitivo, ofrecerle a este paciente a lo mejor un tratamiento con colgajo o alguna otra cosa que mejore la calidad de vida y evite la recurrencia. Pues son pacientes que ya están cansados porque recidivan y recidivan y recidivan. Okay. Gracias, doctor. Entonces, bueno, para hacer los cierres fuera de la línea media, el primero que vamos a ver va a ser el colgajo romboidal o de Lindbergh, que ya dijimos que es un colgajo faciocutáneo. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Se va a hacer la excisión romboidal del seno pilonidal con los hoyuelos y posteriormente vamos a hacer el ángulo para poder después rotar el colgajo. Al final tengo los videos, no sé si los quieran ver. No los puedo poner en la presentación, pero ahorita se los muestro. Y lo que se busca aquí es cerrar la herida fuera de la línea media y hacer el aplanamiento de la hendidura glútea, que era lo que decíamos en un principio. Para las guías se ha visto que este tiene una recurrencia hasta del 6% y los puntos desfavorables de este colgajo va a ser que necesitamos una gran área de movilización. Entonces vamos a tener más riesgo de formar un hematoma, un seroma. Tenemos hasta un 6% de riesgo de infección de herida quirúrgica y vamos a tener una alta tasa de dehiscencia de esta herida. Sin embargo, van a ser dehiscencias menores y no vamos a ver recurrencia. Otro colgajo va a ser el colgajo de Caridakis. Este colgajo, antes de hacer la excisión y extirpar el tejido afectado, va a ser crear el colgajo. El colgajo debe ser de aproximadamente 2 centímetros
por 0.5 centímetros de grosor. Entonces, al hacer el colgajo, siempre lo tenemos que tirar a través de la línea media y ver que este colgajo sí nos cubra efectivamente el defecto. Se va a cortar en forma de elipse. Posterior a que ya estamos seguros de que este colgajo cubre el defecto, vamos a extirpar el tejido afectado, igual con un defecto elíptico para que quede biselado y podamos hacer cierre primario fuera de la línea media. Aquí tenemos otro corte de cómo se hace este colgajo. Y bueno, se hizo no cambiaron mucho las cosas de una serie que se hizo en 1992, en el cual se vio que la recurrencia era de menos del 2% y las complicaciones del 8% a la actualidad. Ahorita la recurrencia es aproximadamente el 1% y las complicaciones asociadas a la herida son hasta en un 7%, muy similares al procedimiento previo. Y con estos colgajos, vean cómo se aplana la línea media, como en la figura A tienen una línea media muy profunda y ya cuando acabaron su Lindbergh o su Karidakis, realmente la línea media va a estar prácticamente plana. Con esto disminuyen considerablemente el riesgo de recurrencia. Por esto, deben tener esto en su armamentario para lesiones muy grandes o recurrentes, ya para mejorar la calidad de vida del paciente y disminuir su recurrencia. Okay. Otro procedimiento va a ser el procedimiento de Bascom, que va a ser un cierre igual basado, o sea, sí en la línea media, pero vamos a quitar por completo la hendidura interglútea. Vamos a ver que tiene una curación primaria hasta de un 96% y una recurrencia un poco más alta, hasta de un 17%. Entonces, ¿qué se va a hacer con este procedimiento? Primero tenemos que hacer separación glútea, marcar el área y vamos a marcar todo el área que incluya el seno pilonidal, los hoyuelos y todo el proceso de induración. Se va a hacer la excisión y siempre, o sea, bueno, primero tenemos que marcar la zona y se va a dejar en forma de cimitarra. Esto va a ser para no deformar el ano. Y nos vamos a ir hasta la grasa subcutánea. Se va a resecar la piel, dejando la grasa subcutánea en su sitio. Vamos a levantar el colgajo y se hace el cierre hasta la línea opuesta. Igual se va a hacer cierre por planos, es similar, solo que la incisión es un poco más amplia. Va a estar recomendado en enfermedad pilonidal recurrente y se va a ver, como ya dijimos en la diapositiva previa, una curación del 80 al 97% cuando estamos ante una presentación primaria. Se ve que tienen mejor calidad de vida a corto plazo en comparación con nosotros, con el colgajo de Lindbergh. También podemos hacer colgajo de avance en Belle, que pues ya sabemos que se hace la excisión de manera circular y después vamos a hacer, para hacer el avance, vamos a hacer otra incisión en forma de elipse. Esto vamos a cerrar los bordes y también se ha visto que tiene una curación hasta del 90% y tiene una baja recurrencia. La plastía en Z, que también se utiliza en otros procedimientos, vemos que tenemos que hacer la excisión elíptica, llegar hasta la fase sacrococcígea. Después de esto tenemos que hacer otras 2 excisiones en los bordes, las cuales tienen que hacer un ángulo lateral de 30 grados, que también tienen que ser elípticas para poder rotar el colgajo. Posterior a esto, se va a rotar el colgajo y el colgajo tiene que quedar siempre en un ángulo de 60 grados. ¿Qué dicen las guías sobre la plastía en Z? Pues que va a tener que la plastía en Z va a tener un mayor número de complicaciones de la herida versus el avance en B y Y. Pero la plastía en Z también tiene menos recurrencia, menos infección de sitio quirúrgico y morbilidad en comparación con una excisión y un cierre por segunda intención. La colocación de drenajes. ¿Cuándo vamos a colocar drenajes? Cuando hicimos un cierre primario y siempre estos van a reducir la incidencia de complicaciones de la herida, la acumulación de líquido seroso y van a permitir que nosotros irriguemos el lecho. Esto va a depender del tamaño de colgajo que utilicemos y de la cantidad de espacio muerto que estemos dejando. El retiro de los drenajes se va a hacer cuando tengamos 20 mililitros o menos durante 2 días consecutivos. ¿Y qué dicen las guías? Pues vamos a ver tasas menores de dehiscencia de la herida, vamos a tener tasas de curación más rápidas, tasas de recurrencia van a ser similares, vamos a tener disminución en la formación de seromas y la misma incidencia en infección de sitio quirúrgico. Pero bueno, siempre esto se tiene que hacer considerando
qué tamaño del colgajo, o sea, de qué tamaño fue la incisión y cuánta piel rotamos. Eso fue de enfermedad pilonidal. No sé si tengan alguna duda o quieran comentar algo. Ok, entonces, si les llega el absceso, una incisión en línea para medial a 2 centímetros del absceso, drenar y legrar la zona. Si les llega crónico y es muy chiquito, pueden hacer una excisión y marsupialización de los bordes. No se aconseja realizar cierre primario y menos un cierre primario a nivel de la línea media porque va a recurrir. Si es una enfermedad pelonidal más grande o recurrente, el boquete que van a dejar va a ser un poquito incapacitante para el paciente y lo van a someter a curaciones de forma un poquito más prolongadas. Entonces pueden optar por un colgajo. ¿Cuáles son los más estudiados y los que más comparan? El Caridakis y el Lindbergh son los más comparativos. De esos, el Caridakis es el más utilizado. El BY y la acetaplastía, en comparación a los otros colgajos, tienen más recurrencia y más complicaciones postoperatorias en comparación a los colgajos, no así en comparación a resección primaria. Pero lo que hay que hacer es comparar colgajo con colgajo. Y si hacen esa comparación, realmente les va un poquito mejor a Caridakis y a Lindbergh. Entonces son los más utilizados. Uso de drenajes, generalmente los utilizan porque la resección o la disección que hacen es un poquito más amplia. Entonces, generalmente depende del cirujano, pero generalmente se utilizan. Y la clave de estos procedimientos es aplanar por completo la línea media y que el extremo más distal o caudal de la incisión no quede a nivel interglúteo, porque si dejan alguna incisión a nivel interglúteo, en ese punto van a tener problemas de cicatrización. Y yo creo que con eso ya están hechos para manejar enfermedad Y pilonidal. yo quisiera preguntar algo, ¿con qué suturas es ideal afrontar la piel? ¿Qué saben de eso? A Mariana. Ay, no leí mucho con qué afrontarla. O sea, porque normalmente no Ujú. hay información, pero mientras utilicen suturas más maleables, a lo mejor absorbibles, pero que tengan resistencia, que no se caigan tan rápido, es más cómodo para el paciente porque mucha gente y muchos cirujanos marsupializan Ujú. los bordes a veces y a veces cierran las heridas con suturas no absorbibles y eso agrega mucho malestar al paciente en la recuperación. Siempre es ideal a lo mejor utilizar un Vicryl que tiene mucha resistencia, que se absorbe mucho tiempo y que no te va a molestar tanto en la zona. Que bueno, que eso creo que es algo importante, que no se ha comentado mucho, ni se sabe tampoco mucho. Ok, muchas gracias. Correcto. Incluso hay un estudio aislado, como bien comenta Santín, que incluso compara puntos simples contra un surgete subcuticular con prolene. En el mundo ideal se le pudiera hacer un surgete subcuticular porque así el paciente, el riesgo de recurrencia se minimiza porque ya no se meten vellitos entre punto y punto y así les podría ir mejor. O sea, realmente no es un nivel de evidencia 1A, pero el uso de Dicril y Prolene en este tipo de cirugías puede tener ventajas para el paciente, como bien menciona Santín, el doctor Santín. Gracias. No sé si alguien tenga alguna otra duda del tema pasado. Bueno, el siguiente tema va a ser la hidradenitis supurativa. Sí, tengo duda. ¿Y una duda? Soto, pero okay, creo que ya no dijo nada Soto. Entonces continuamos con hidradenitis supurativa. En las generalidades de la hidradenitis supurativa, pues bueno, ya como su nombre lo dice, es un trastorno supurativo de que antes se creía que solo era de las glándulas sudoríparas porque se veía en áreas intertiginosas como axilar, ingle, perianal, perineal y en la región inframamaria. Sin embargo, se sabe que es una enfermedad oclusiva del folículo y lo que va a estar involucrado va a ser la unidad folículo-pilosebácea.
Y esto como que apoya esta teoría porque se va a presentar en más localizaciones. ¿Cómo la vamos a ver? Pueden ser nódulos inflamatorios recurrentes, abscesos, hasta tractos sinusales o bandas de cicatrización grandes en placas. Va a tener un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes porque va a ser muy dolorosa, van a tener dolor, van a presentar drenaje y posteriormente con la formación de las cicatrices y de las placas cicatrizales van a tener desfiguración. Por eso es muy importante su diagnóstico y un tratamiento temprano. La prevalencia va a ser de un 1 a un 4%, en Estados Unidos se ve en 11 por cada 100,000 habitantes y se va a ver más desde la segunda o la tercera década de la vida. Esta enfermedad va a ser más común en mujeres de un 3.7 años. Es muy raro verlo en niños, que en el 97% van a ser mayores de 10 años y va a ser más prevalente en afroamericanos. Las primeras teorías, como ya les dije en un principio, decían que eran solo las glándulas apócrinas. Sin embargo, ya se vio que es una enfermedad del folículo. ¿Qué va a pasar con el folículo? Va a haber una hiperplasia epitelial de este folículo, el cual va a llevar a que el conducto folicular caiga en anoxia. Esta anoxia va a hacer que se forme hiperkeratosis y va a hacer un tamponamiento del folículo, y pues esto nos va a llevar a una oclusión folicular. Esta oclusión puede generar una ruptura y se va a hacer una respuesta inmune asociada. Van a estar involucradas las interleucinas 1, 17 y 18. Dentro de la patogénesis hay que saber que pues, hay varios factores que son como factores predisponentes. Se dice que hasta 40% de los pacientes que presentan hidradenitis supurativa van a tener un familiar de primer grado. Cuando de familiares la podemos ver de inicio temprano, que van a ser los pocos casos que vemos por abajo de los 13 años. Van a haber varias mutaciones que van a ser también susceptibilidad a esta enfermedad. Dentro de la fisiopatología, pues va a estar la tensión mecánica, que van a ser presión, fricción o fuerzas de cizallamiento. La obesidad, se ha visto que también está involucrado el tabaquismo por la nicotina y el efecto que tiene con la quimiotaxis de los neutrófilos. Y el papel de las hormonas se ha visto ya que tienen estos pacientes una respuesta a los fármacos antiandrogénicos. Las manifestaciones clínicas, pues la localización habitual por excelencia van a ser las axilas, pero también se pueden ver en múltiples localizaciones, en la parte interna de los muslos, en la región inguinal, perianal, perineal, que es cuando caemos y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con la enfermedad pilonidal, en la región inframamaria, glútea, púbica, en el escroto, incluso se puede ver en cuero cabelludo y en áreas retroauriculares. En los hombres, sí, el sitio más común son las axilas, pero también vemos muy frecuentemente en la ingle o en la cara interna de los músculos y en las regiones perianales y en la hendidura glútea también lo podemos ver. ¿Cuál va a ser la primer manifestación clínica? Pues van a ser los nódulos inflamatorios. Va a ser un nódulo solitario que va a ser, o sea, que va a presentar periodos fluctuantes de inflamación, va a ser redondo, doloroso y profundo. Puede ser desde medio centímetro hasta 2 centímetros de diámetro, y si lo ven en la foto, sí se puede confundir como con un forúnculo. Este nódulo puede progresar a un absceso y presentar un no drenaje. También podemos ver después de los nódulos ya la formación de tractos sinusales. Estos se van a ver después de meses o años y los vamos a ver después de múltiples nódulos recurrentes. Vamos a ver que estos se comunican y pues vamos a tener la formación de los tractos. Pueden tener secreción intermitente, la cual va a ser fétida, puede ser seropurulenta o serohemática. También vemos la formación de comedones y las placas de cicatrización, que pueden ser desde cicatrices acneiformes hasta bandas grandes o placas induradas de cicatrización, que es lo que va a condicionar la deformación. La clasificación de esta enfermedad se va a dar por la clasificación de Hurley, que la va a dividir en 3 etapas. Entonces ahí, como vemos en la foto, la etapa 1 va a ser un absceso que puede ser único o pueden ser varios abscesos, pero aún no tenemos la formación de tractos sinusales ni tenemos ningún proceso de cicatrización. O tenemos ya un proceso de cicatrización, pero este proceso de cicatrización ya es crónico y ya estamos después de meses o años que se empezó a formar. La etapa 2, que la tenemos ahí en la foto, van a ser abscesos recurrentes que ya están formando tractos y que ya tenemos también un proceso cicatrizal. Puede ser una lesión única o pueden ser múltiples y estas no necesariamente pueden estar contiguas, pueden estar separadas.
Y la etapa 3 va a ser ya un compromiso difuso o generalmente casi difuso. Vamos a tener múltiples abscesos, múltiples tractos que van a estar interconectados y como vemos también ya tenemos un proceso cicatrizal ya en placas. ¿Qué es lo importante en el diagnóstico? El reconocimiento. O sea, reconocerlo clínicamente, el tipo de lesiones y saber, o sea, lo que vimos en epidemiología, que el inicio va a ser en la adolescencia o en adultos jóvenes, preguntar si tiene enfermedad recurrente, si ya lo había presentado antes o si tiene antecedentes heredofamiliares. La biopsia no va a ser necesaria, como todas las enfermedades dermatológicas, solo vamos a hacer la biopsia cuando necesitemos descartar malignidad o sospechemos de un diagnóstico diferencial. Y los cultivos tampoco van a estar indicados a menos de que tengamos presencia de celulitis. Vamos a ver que también tenemos síndromes asociados con estos, que van a ser todos los síndromes metabólicos, que puede ser síndrome metabólico, diabetes, obesidad, resistencia a la insulina, dislipidemia, hiperglucemia, hipertensión. Está asociado también a chronic UCI y a BPASH, que va a ser la relación de 3 enfermedades, que va a ser pioderma gangrenoso, acné y la hidradenitis supurativa. El cáncer de células escamosas, ¿cuándo lo vamos a sospechar posterior a esto? Hay pocos casos reportados, sin embargo, pues existen en la literatura y lo vamos a ver como una masa firme que va a tener un crecimiento lento que puede tener erosiones o úlceras superficiales sobre un área con hidradenitis supurativa crónica. Generalmente va a ser más común en hombres de 20 a 30 años y el principal factor de riesgo asociado va a ser la infección por virus de papiloma humano. Los objetivos del tratamiento es reducir la recurrencia de la enfermedad, minimizar el dolor y la supuración, prevenir que esta enfermedad progrese, porque ya vimos que tiene un gran impacto en la calidad de vida, y tratar, o sea, ya cuando estamos en un proceso cicatrizal, pues tratar las lesiones y las cicatrices que ya existen. Hay muchas opciones terapéuticas, el tratamiento es muy amplio, y siempre explicarle a los pacientes que no es una enfermedad contagiosa y tampoco es causada por una mala higiene. Primero, pues hay que hablar de los cuidados generales, evitar el trauma cutáneo repetido, que es como algo dentro de la patogénesis, suspender el tabaquismo, por lo que ya veíamos de la nicotina, el control de peso y de todas las enfermedades metabólicas. Se puede hacer lavados con antisépticos tópicos como jabón quirúrgico, que es clorhexidina al 4%, una vez por semana, estaba recomendado, y manejo del dolor. Cuando estamos ante un Hurley 1, que ya vimos que era la formación de uno o varios abscesos, pero que todavía no formaban tractos inusuales ni teníamos periodo de cicatrización, podemos utilizar clindamicina tópica al 1%. Podemos poner también corticosteroides intralesionales. Se puede hacer desbridamiento por punción y también se ve que el resorcinol tópico al 15% muestra beneficio. El resorcinol va a ser un queratolítico y antiinflamatorio. Vía oral, lo que se da como elección va a ser doxiciclina. Cuando estamos ya en un Hurley 2 o 3, que ya vimos que ya son abscesos recurrentes, que ya están formando tractos o que ya tenemos un proceso cicatrizal, el tratamiento de primera línea van a ser las tetraciclinas vía oral. Y como prototipo, pues va a ser la doxiciclina, que se van a dar 100 miligramos cada 12 o 24 horas. Como segunda línea, se puede asociar a la clindamicina rifampicina o retinoides vía oral. Como ya les decía también, en la fisiopatología se ha visto que muestran mejoría con fármacos antiandrogénicos como el acetato de ciproterona o como la espironolactona. En el tratamiento quirúrgico también lo vamos a dividir con la clasificación de Hurley. Y bueno, cuando tenemos un Hurley 1 o 2, se puede hacer un desbridamiento por punción. Y el objetivo de este tratamiento va a ser eliminar la unidad foliculopilosebácea y eliminar el área, o sea, de alrededor que tenga estas células responsables de que esté proliferando esta masa. Siempre es necesario eliminarlas porque si no, pues vamos a caer en la recidiva. Así como los senos subcutáneos y los tractos que se hayan formado. Va a ser, o sea, el desviamiento por punción se va a hacer como si estuviéramos haciendo una biopsia por punción para extirpar el folículo, se va a hacer el desviamiento con presión digital y se va a hacer el legrado del tracto. Esto se puede hacer con una gasa o con un hisopo y se va a dejar que cierre por segunda intención. Para el mismo Hurley 1-2 también podemos hacer destechamiento. Este destechamiento puede ser local o extenso. Y bueno, ya dijimos qué es lo que vamos a ver en un 1 o 2, que ya van a ser nódulos inflamados o abscesos o formación de tractos. Y se va a hacer con un procedimiento que se llama STIP.
que va a ser la excisión, pero tratando de preservar el mayor tejido. Entonces vamos a hacer la incisión, vamos a hacer el destechamiento y siempre es importante quitar el techo, o sea, la piel de arriba para evitar la recurrencia y se va a dejar un cierre por segunda intención. La incisión y drenaje está recomendada solo para, o sea, es un tratamiento solo sintomático y a corto plazo, porque no va a eliminar el tejido de proliferación y va a tener recidiva del 100% a 3 años. Entonces no está recomendado. El tratamiento quirúrgico, cuando ya estamos ante una enfermedad Hurley-3 o ya estamos en una hidradenitis supurativa recurrente, ya tenemos que hacer una excisión amplia y por el tamaño de la excisión una reconstrucción. Entonces aquí sí es importante siempre ver que estemos dejando márgenes sanos. Se va a hacer la extirpación de todas las unidades foliculopilosebáceas hasta llegar a la grasa subcutánea. En caso de encontrar trayectos fistulosos, hay que hacer la resección de todo que encontremos y toda la reacción cicatrizal. Se puede hacer varios tipos de cierres también, como la enfermedad piloidal, se puede dejar por cierre por segunda intención, cierre primario, se pueden poner colgajos e incluso injertos. ¿Cuándo vamos a ver la recurrencia y dónde va a ser más frecuente? La recurrencia más frecuente va a ser en la región genital y la vamos a ver tras una incisión local hasta en un 22%, cuando hicimos destechamiento un 27%, y en la excisión amplia más reconstrucción la podemos ver hasta en un 13%. Cuando se hizo cierre primario es cuando vemos más, pero ya cuando pusimos colgajo o injerto vamos a ver menos recurrencia, baja hasta un 6% la recurrencia. Y eso es todo de hidradenitis supurativa. No sé si tengan algún comentario. En relación a la hidradenitis, como bien mencionaste, el problema con la hidradenitis es que provoca una seria alteración en la calidad de vida del paciente y es muy difícil manejarla. Entonces, hay que empezar por los procedimientos menos invasivos, porque si te vas de entrada a las cuestiones quirúrgicas, vas a ir cortando y cortando y cortando. La recurrencia es tan importante que vas a alterar aún más la calidad de vida del paciente. Entonces, primero, cuestiones locales, antibióticos locales. Si presenta fístulas o trayectos, se llega a destechar el trayecto y cierre por segunda intención, y de ahí llega hasta una resección amplia, colgajos o un sistema VAC. Entonces, dependiendo la extensión, va a ser el tratamiento que le ofrecen al paciente. Afortunadamente es algo raro, realmente no es tan frecuente que llegue al consultorio, pero cuando se presenta el paciente sí realmente altera la calidad de vida del paciente y la del cirujano, porque hay que estar tras estos pobres pacientes por un largo periodo de tiempo. Pero bueno, dependiendo del tamaño y la extensión, va a ser el tratamiento en relación a la hidradenitis supurativa. Ok. Mi comentario también es acerca de lo mismo que dice Edgar, que es el manejo conservador siempre va a ser el ideal. Los pacientes se desgastan completamente y muchas veces lo único que hay que hacer es dar manejo tópico, dar antibiótico terapia y hacer un adecuado drenaje local nada más. Si ustedes se fijan, las áreas más comunes son axilas, ingles, son áreas complicadas. Hacer una resección amplia de esa zona y hacer un colgajo, la mayoría de las veces, si uno no tiene una experiencia importante haciendo colgajos, va a fallar ese colgajo y va a recidivar bastante el paciente. Y otro comentario que quiero hacer, que creo que estuvo excelente la presentación, Mariana, porque abarcaste todo, pero faltaría a lo mejor, lo más nuevo son, ¿cómo se llama? Inhibidores de factor de necrosis tumoral alfa, que son ¿cómo se llama? El Imumab, el Infliximab, etcétera, que son, es otra opción, porque cuando ustedes vean pacientes, yo tengo varios pacientes así, sobre todo tengo uno que me viene ahorita a la mente que fuma, tiene muchos problemas, tiene mucha comorbilidad, hipertensión, no tiene un riñón, etcétera. Entonces no le puedes dar analgésicos, no le puedes dar muchos antibióticos, y entonces el paciente a veces se desespera mucho, y una de las propuestas que le hemos hecho es este tipo de tratamiento con factores de necrosis tumoral, que podría ser una opción para no hacer ninguna cosa tan invasiva como comentaba Edgar, ¿ok? Ok. Bueno, muchas gracias. Y el último tema pues va a ser colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile. Como las generalidades,
pues la identificación del Clostridium se dio, vamos a ver varias fechas después, pero fue aproximadamente en 1978 y fue cuando se identificó como causante de los casos de colitis asociada a antibióticos. En ese entonces solo se asociaba a clindamicina. Posteriormente se vio que está asociado a otros antibióticos como penicilinas, cefalosporinas, fluoroquinolonas. Hay una cepa que es conocida porque tiene alta virulencia y tiene mayor producción de toxinas, asociada a fluoroquinolonas y resistente a estas, que va a ser la cepa NAP1 BI027. Dentro de la epidemiología vemos que es más común en mujeres de raza blanca. La edad que nos tenemos que aprender para esta enfermedad son 65 años, porque a partir de los 65 años aumenta la incidencia, aumenta el número de complicaciones, aumenta el número de recurrencias y todo se basa a este número. Va a estar asociado a cuidados de la salud. Se vio que hay en mayores de 64 años hasta 228 casos por 100.000 habitantes. Y bueno, va a estar presente hasta en un 10% de los adultos que están en centros de atención o que residen en hospitales. Dentro de los adultos sanos que son portadores hay hasta un 3%. Un portador asintomático va a ser el que tiene esporas y va a ser un reservorio para esta enfermedad. Hasta un 15% va a estar presente en pacientes hospitalizados hasta en un 15% y 6% van a ser cepas no toxigénicas. Los pacientes que recientemente estuvieron expuestos van a desarrollar la colitis por Clostridium con mucha más frecuencia a los pacientes que ya estaban colonizados previamente. Como definiciones, una colitis por Clostridium asociada a la comunidad la vamos a ver en un 36% sin antecedentes de antibiótico-terapia, un 18% sin exposición médica ambulatoria y hasta un 40% con una exposición mínima, o sea, fueron pacientes ambulatorios. Una infección recurrente va a ser un paciente que tuvo síntomas, los mismos que ya resolvieron tras recibir un tratamiento apropiado, y estos han reaparecido de 2 a 8 semanas posteriores a que se interrumpió el tratamiento. El 25% de las recurrencias se va a ver dentro de los primeros 30 días de tratamiento, pero se pueden ver hasta 2 meses después de la interrupción del mismo. Las segundas recurrencias van a ser más comunes en mujeres en edad avanzada, que ya vimos más de 65 años, con uso previo de antibióticos o inhibidores de la bomba de protones o corticosteroides dentro de los 90 días previos al diagnóstico de la colitis. Los factores de riesgo, pues va a ser la terapia antibiótica, que ya vimos cuáles eran, que ahorita les voy a poner una tablita, la edad avanzada, hospitalizaciones o cirugías gastrointestinales recientes, las comorbilidades o la obesidad, pacientes que estén inmunosupresión por la causa que sea, inhibidores de bomba de protones, pacientes con alimentación enteral o enfermedad inflamatoria intestinal. Los factores de riesgo para la recurrencia también van a estar basados en la edad, arriba de 65 años. Un paciente que esté recibiendo antibiótico-terapia concomitante al tratamiento de la infección por Clostridium, una creatinina por arriba de 1.2 y cualquier paciente con inmunosupresión. Y los factores de riesgo para complicaciones también van a ser otra vez la edad, leucocitosis o leucopenia, hipoalbuminemia por abajo de 2.5, PCR por arriba de 1.5, taquicardia y taquipnea. ¿Cuál es el papel de los antibióticos en esta enfermedad? Pues los antibióticos van a hacer una alteración de la microbiota colónica, van a permitir una multiplicación del Clostridium difficile y la producción de toxinas. Como ya dijimos, está asociado a fluoroquinolonas, clindamicina, penicilina y cefalosporinas. Las fluoroquinolonas van a ser predisposición para esta cepa hipervirulenta. Siempre ante una terapia de antibióticos prolongada por arriba de un mes, esta infección se va a ver siempre en el primer mes de esta terapia prolongada. Se ha visto que también la profilaxis antibiótica perioperatoria va a tener un riesgo de provocar esta colitis por Clostridium, y también los antibióticos van a tener un efecto rebaño. Esto que va a ser un paciente que esté recibiendo antibióticos, lo mismo que pasa con la vacunación, las personas que estén cercanas pueden también presentar toda esta alteración de la microbiota colónica con este efecto rebaño. En el uso de inhibidores de bomba de protones aumenta hasta un 2.7 veces el riesgo de padecer esta enfermedad, así como los bloqueadores H2. Sin embargo, no está indicada la suspensión de estos dos medicamentos. Ya dijimos cuáles son los fármacos más frecuentemente asociados, sin embargo, también hay otros que ocasionalmente se asocian, como los macrólidos o las sulfas. Y bueno, ahí en la tabla vemos los que con menos veces se asocian a esta enfermedad.
Dentro de la microbiología, pues hay que saber que el Clostridium se describió desde 1935. Sin embargo, hay algunos lugares donde dicen que en 1970, 1968, pero fue la primera vez que se encontró en las heces de pacientes con colitis pseudomembranosa. Va a ser un bacilo anaerobio gram positivo, va a formar esporas y va a producir toxinas. Cuando está extracolónico, esta formación de esporas lo van a hacer resistente, va a ser resistente al calor, al ácido y a los antibióticos. Sin embargo, cuando está dentro del intestino, en sus formas vegetativas, cuando es productor de estas toxinas funcionales, va a ser susceptible a los antimicrobianos. ¿Qué es lo que va a pasar con las toxinas del Clostridium? Estas toxinas van a entrar a la célula y van a inactivar a la proteína Rho. La proteína Rho va a ser una helicasa que va a actuar al final de la transcripción. Entonces, al no permitir el final de la transcripción, va a ser alteración celular que va a hacer que se haga retracción celular. Al haber esta retracción celular, se alteran las uniones celulares y va a ser la formación de las úlceras de la mucosa. Las manifestaciones clínicas van a estar asociadas a las toxinas. Raramente va a haber invasión por cepas que no sean toxigénicas. Y bueno, es bueno saber que los niveles de toxinas en heces sí van a estar correlacionados con la gravedad del. La toxina A va a estar mayormente encargada de la inflamación y de la secreción de líquido intestinal y la lesión de la mucosa. Vamos a tener también mediadores que van a ser los metabolitos de ácido araquidónico, sustancia P, TNF, interleucinas 8, 6 y 1. Y la toxina B va a ser la encargada de la virulencia y va a hacer 10 veces más daño a la mucosa del colon. Ambas van a activar directamente a los neutrófilos y van a promover la quimiotaxis. Hay que saber que hasta un 30% pueden ser no toxigénicas, sin embargo, sí colonizan el tracto gastrointestinal. Van a crecer en medios de cultivo, pero no van a tener ninguna manifestación clínica porque no son patógenos. La cepa que ya les había dicho, que está asociada a fluoroquinolonas, pues va a ser una cepa, es importante conocerla porque es la cepa más virulenta, va a ser una toxina binaria que no van a tener las otras cepas de Clostridium difficile, va a ser resistente a fluoroquinolonas in vitro y va a tener un tiempo más prolongado de curación y va a tener más recurrencias. ¿Qué va a pasar con la fisiopatología? Las exotoxinas van a ser las que van a estar encargadas del daño de las células epiteliales y las células inflamatorias y van a formar la colitis. Y las toxinas A y B, como ya lo vimos, van a ser intracelulares y van a hacer la inactivación de las proteínas Rho. Vamos a generar anticuerpos anti las toxinas y también se ha visto que en pacientes asintomáticos vamos a tener niveles más altos de inmunoglobulinas y de anticuerpos contra la toxina A. Cuando tenemos una colitis recurrente, vamos a tener niveles más bajos de estos anticuerpos antitoxina, a diferencia de pacientes con un único episodio. Ahora, cuando tenemos colonización por cepas no toxigénicas, o sea, pacientes que no tienen manifestaciones clínicas, sí vamos a tener una protección para la enfermedad. Las manifestaciones clínicas son muy variables, como ya vimos, puede ser un paciente completamente asintomático o podemos llegar a presentar hasta un megacolon tóxico. Esas manifestaciones clínicas se van a ver durante la terapia con los antibióticos o hasta 30 días después del retiro de estos antibióticos. Y saber que hasta un 10% pues no van a tener exposición previa a antibióticos. Los diferentes formas de presentación pues puede ser una enfermedad no grave, una colitis grave o una enfermedad fulminante. Dentro de la enfermedad no grave, pues van a ser pacientes que van a tener diarrea acuosa, que van a ser más o 3 heces blandas en 24 horas, puede estar asociada a moco o a sangre en heces. Van a ser pacientes con dolor abdominal, náuseas, anorexia, pueden hasta un 15% presentar fiebre, ahí repetir náuseas y anorexia. Pero aquí lo importante para decir que es una enfermedad no grave son la cifra de leucocitos que están por abajo de 15,000 y la creatinina también por abajo de 1.5. Cuando estamos frente a una enfermedad grave o fulminante, también vamos a tener la presencia de diarrea, la cual puede ser menos, lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a tener dolor, distensión abdominal y ya síntomas de respuesta inflamatoria sistémica. Vamos a tener leucocitosis marcada por arriba de 15,000 y la creatinina por arriba de 1.5. También se ha visto que la disminución de los eosinófilos va a estar correlacionada con la gravedad.
Cuando ya estamos frente a una hipotensión grave o falla orgánica, también podemos estar con falla orgánica múltiple y también se puede presentar como un hilio. Este hilio puede tener diarrea o puede no tener diarrea porque la acumulación de secreciones va a ser colónica. Inicialmente va a ser benigna, o sea, van a ser pacientes que no están deteriorados, pero van a tener una rápida progresión y se van a deteriorar en poco tiempo. Otra manifestación clínica pues va a ser el megacolon tóxico, que va a ser la dilatación colónica no obstructiva, que puede ser total o de algún segmento del colon, más toxicidad sistémica. Esta complicación la vamos a ver hasta en un 4.3% de la colitis por Clostridium difficile. Va a ser una inflamación severa de la capa del músculo liso colónico y va a haber un aumento de la óxido nítrico sintetasa. También vamos a ver pseudomembranas, como en la colitis pseudomembranosa. Ahorita en una diapositiva después vamos a ver las pseudomembranas. Como manifestaciones clínicas son pacientes que pueden tener diarrea con sangre y dolor abdominal marcado. Entonces ya dijimos la definición, vamos a tener respuesta inflamatoria sistémica más la evidencia radiográfica del megacolon. Aquí es importante ver que son más de 6 centímetros en colon transverso o más de 12 centímetros en ciego. Los criterios pues van a ser la evidencia radiográfica de la distensión colónica, como ya lo pusimos arriba, más 3 de los siguientes, que pueden ser fiebre, taquicardia, leucocitosis y anemia. Esto asociado a deshidratación o alguna alteración hidroelectrítica o hipotensión. Y recordar pues que la peor complicación pues, va a ser la perforación intestinal. Dentro del tratamiento, siempre que tenemos que hacer en un inicio ayuno y sonda nasogástrica. Siempre procurar que la nutrición enteral se inicie lo más pronto posible. Inhibidores de bomba de protones y suspender, al igual que en las otras colitis, los antibióticos relacionados. Entonces el tratamiento se va a hacer con antibiótico-terapia o con trasplante fecal. En caso de que ya tengamos indicaciones quirúrgicas, pues el tratamiento va a ser quirúrgico completamente. Podemos darles vancomicina, pero siempre va a tener que estar asociada también a metronidazol. Pero de aquí estás hablando de la severa. Aquí solo de megacolon. Ok. Ok, estás Y hablando ahorita, de severa y fulminante, no ajá, confundir con tratamiento para el cuadro inicial de un paciente ajá. con colitis pseudomembranosa leve. Ajá, aquí solo Vamos a es hablar más severa y adelante. fulminante y megacolon tóxico. Correcto. Ahorita se repite acá el tratamiento. Entonces, pues dentro del megacolon tóxico, ¿cuáles van a ser las indicaciones para un manejo quirúrgico? Una perforación, necrosis o isquemia, que tengamos hipertensión intraabdominal o síndrome compartimental abdominal, que el paciente, a pesar de que ya tenga un tratamiento médico adecuado, siga con deterioro clínico o falla orgánica múltiple. Las indicaciones relativas que pueden estar asociadas a necesidad de un manejo quirúrgico va a ser un paciente que ya tiene soporte vasopresor, ventilación mecánica invasiva o lesión renal aguda, leucocitos por arriba de 50.000 o hiperlactatemia por arriba de 5. Cuando estamos ante una enfermedad, bueno, otra manifestación clínica va a ser una enfermedad recurrente y esta, como ya lo habíamos dicho, va a ser un cuadro de colitis, la cual va a responder a un tratamiento correcto y posterior a de 2 a 8 semanas va a tener la aparición de los síntomas. El 25% de estos va a ser los primeros 30 días, casi un 30% va a presentar enfermedad grave y un 4%, como ya lo vimos, colitis fulminante. También tenemos a pacientes asintomáticos que ya vimos que es desde un 15 a un 20% de todos los adultos hospitalizados que son portadores. También podemos ver la enteropatía perdedora de proteínas con hipoalbuminemia. ¿Y esto por qué va a ser? Porque la inflamación de la pared intestinal va a permitir la fuga de albúmina y pues no va a haber una síntesis compensatoria adecuada. Lo vamos a ver con una albúmina por abajo de 2. Podemos ver también ascitis y edema periférico. ¿Y cuál es el tratamiento? Pues tratar la infección por Clostridium. También podemos ver algunos otros manifestaciones clínicas extracolónicas como apendicitis por Clostridium, enteritis de intestino delgado, y esto va a estar relacionado a pacientes portadores de ileostomía, infecciones de tejidos blandos, bacteremias e incluso artritis reactiva. Ahora el diagnóstico lo vamos a hacer ante la sospecha. Entonces, ¿cómo vamos a sospechar? Va a ser un paciente que tenga uso reciente de antibióticos, que tenga una hospitalización reciente o que esté en una hospitalización en curso, edad avanzada, ya dijimos por arriba de 65 años, y que presente diarrea aguda, más de 3 veces en 24 horas. Ante un paciente que tengamos en sospecha hay que tener todas las precauciones por contacto, tengamos o no tengamos el diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Se puede hacer por la identificación de toxinas A y B en heces, y ante un paciente con hilio que no está con, o sea, que no podemos sacar la muestra de heces, lo podemos hacer con hisopo rectal.
¿Qué más vamos a ver? Podemos ver la colitis pseudomembranosa, que ahorita la vamos a ver en el estudio endoscópico, cómo se ven las membranas, y también en el estudio radiológico. Entonces, bueno, ahorita antes de Hablando de mostrar... las precauciones, o sea, estos pacientes, estamos viendo el tema porque es muy frecuente que el paciente hospitalizado que ustedes tengan en piso empiece con diarrea, le hagan estudios y hagan el diagnóstico de Clostridium difficile. Entonces, estos pacientes van a tener precauciones por contacto o aislamiento por contacto. Una pregunta, ¿qué es mejor? ¿Lavado de manos o el gel a base de alcohol? Lavado de manos. Lavado de manos, el gel no sirve para las esporas. Correcto. Si tienen un paciente aislado por Clostridium difficile, antes y después de verlo, tienen que hacer lavado de manos con agua y jabón. No sirve el alcohol que tienen fuera de la habitación, para que tengan esa precaución con estos pacientes. O, bueno, sirve, pero muy poco. Si lo comparan, es mucho mejor el lavado de manos. Okay. Entonces, dentro del diagnóstico, antes de ver esta, vamos a pedir pruebas. Ya dijimos, a un paciente que tiene todos los factores de riesgo y que ha tenido diarrea, más de 3 evacuaciones diarreicas en 24 horas. Ahorita me voy a regresar a esta diapositiva porque antes les quiero explicar cómo se va a hacer el diagnóstico y en qué consisten estas pruebas. Entonces, bueno, las pruebas moleculares no están completamente recomendadas porque se han asociado con el sobrediagnóstico y sobretratamiento. O sea, pacientes que dan positivos en pruebas moleculares que son asintomáticos, no es necesario iniciar dentro de los primeros 7 días cuando estamos ante un mismo episodio de diarrea, ni tampoco están justificadas para evaluar la curación de la enfermedad, ya que pueden permanecer positivas durante varios días después de la recuperación clínica. Las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos pues van a detectar uno o más genes específicos de estas cepas toxigénicas, van a detectar la toxina B y solo se va a analizar una muestra de heces. Van a estar listas en 1 hora posterior a que la muestra se esté procesando y pueden tener falsos negativos, como ya lo vimos, puede ser en el retraso de la muestra o un paciente que ya esté recibiendo tratamiento empírico. Ahora, la prueba para glutamato deshidrogenasa, pues la glutamato deshidrogenasa va a ser una enzima que va a producir el Clostridium, pero la falla con esta prueba es que no nos va a distinguir entre un Clostridium toxigénico a uno no toxigénico, o sea, solo va a ver la enzima y ya. Para hacer un inmunoensayo enzimático para las toxinas A y B, esto va a tener una sensibilidad del 75% para las 2 toxinas y una especificidad hasta del 99%. Ahora, el cultivo anaerobio selectivo casi nunca se solicita, tiene una alta sensibilidad, sin embargo, tampoco nos puede distinguir entre las cepas toxigénicas y no toxigénicas. Y por esto es que se pide un cultivo y después necesitamos hacer otra prueba confirmatoria, entonces no es práctico. Para recordar, las toxinas de Clostridium se van a degradar a temperatura ambiente, van a ser indetectables a las 2 horas posteriores a la recolección, por eso se necesita hacer rápido el proceso de la prueba. Y si nos vamos a tardar más de esto, pues hay que mantener las muestras por abajo de 4 grados centígrados. Dentro de la imagen, como ya lo veíamos, para hacer el diagnóstico, que eran como los 2 datos que nos tenemos que aprender del megacolon tóxico, van a ser más o igual a 7 centímetros en colon transverso o más o igual de 2 centímetros en ciego. También podemos ver niveles hidroaéreos, podemos ver el signo que es como la impresión del pulgar por el edema submucoso. En caso de ver aire libre, pues sospechar una perforación, engrosamiento de la pared colónica, que podemos también igual ver por el edema submucoso el doble halo en la pared del colon. Y en la colitis pseudomembranosa podemos ver el signo del acordeón, que se va a ver cuando damos contraste vía oral. Este contraste en los pliegues inflamados se va a quedar atrapado entre estos pliegues y vamos a ver ahí como se ve en la imagen el atrapamiento del contraste. No sé si lo alcanzan a ver. La endoscopía. ¿Cuándo no se debe realizar esta endoscopía? Cuando estamos ante un paciente que tiene las manifestaciones clínicas clásicas y ya tenemos una prueba de laboratorio positiva, no es necesario hacerla. ¿Cuándo va a ser la indicación? Cuando estemos sospechando en otra cosa, cuando no tengamos un diagnóstico certero, cuando necesitemos tomar una biopsia o cuando estemos en ausencia de un íleo con una colitis fulminante en ausencia de diarrea. Y entonces aquí es cuando vamos a ver las pseudomembranas.
No a todos los pacientes, o sea, no todos los pacientes con colitis pseudomembranosa tienen pseudomembranas, eso también hay que recordarlo. ¿Y qué va a pasar con las pseudomembranas? Las pseudomembranas se van a formar, ya vimos cómo las toxinas van a hacer las úlceras en la mucosa, y después de esta formación de las úlceras, vamos a ver que va a haber liberación de proteínas séricas, moco y células inflamatorias, y después ya como resultado van a ser las pseudomembranas. Aquí tenemos una foto de cómo podemos ver estas placas, pues van a ser placas elevadas amarillas o blanquecinas, que pueden medir hasta 2 centímetros de diámetro, y pueden estar contiguas o pueden tener, que es generalmente como más se presentan, mucosa normal interpuesta, o sea, va a estar en placas. Y pueden estar ausentes en la unión reticularia. Las indicaciones del tratamiento, ya dijimos, es un paciente que tenga alta sospecha, que tenga diarrea, que tenga los factores de riesgo y que tengamos una prueba de laboratorio positivo. En una prueba de laboratorio positiva sin clínica del paciente no está indicado iniciar el tratamiento. Ante un primer episodio de enfermedad no grave, el tratamiento de primera línea va a ser la vancomicina oral. Recordar que la vancomicina es un antibiótico bacteriostático. No se va a absorber sistémicamente. Y B no va a mostrar ningún efecto a corto plazo porque va a tener mínima excreción. También hay otro tratamiento que ahorita se está usando, pero está más recomendado en recurrencias, que es la fidaxomicina. También va a ser oral, pero esta va a ser bactericida. Entonces va a tener una tasa menor de recurrencias que la vancomicina oral, sin embargo es más costosa. Por eso costo-beneficio se sigue usando vancomicina vía oral. Y en recurrencias sí se ve más soportado el uso de fidaxomicina. El metronidazol siempre hay que evitarlo en edad avanzada o en enfermedad inflamatoria intestinal. Se sabe que tiene menor respuesta, que hasta el 28% van a presentar recurrencia a los 90 días y el 20% puede continuar con síntomas después de 10 días de tratamiento. Va a tener mínima alteración del microbioma. Y recordar que después de este tratamiento, que es por algo que tampoco se piden pruebas después del tratamiento, vamos a tener heces positivas hasta 6 semanas después del inicio del tratamiento. Cuando estamos ante una enfermedad grave, hay que iniciar la antibiótico-terapia inmediatamente. También se va a hacer con vancomicina vía oral, 125 miligramos 4 veces al día, de 3 a 5 días. Y si no vemos mejora, ya podemos dar fidaxomicina. También podemos iniciar como primera línea la fidaxomicina, pero como ya vimos, está un poquito más reservado para recurrencias. La duración estándar del tratamiento van a ser 10 días. Siempre la vancomicina va a estar sobre el metronidazol para una enfermedad grave, porque va a tener una tasa de respuesta clínica inicial más alta y se ha visto la reducción de la mortalidad a los 30 días también más alta. Ya dijimos que no se absorbe y las concentraciones máximas van a actuar localmente en donde queremos que actúe. Cuando estamos ante una enfermedad fulminante, también la antibiótico-terapia se tiene que hacer de inicio inmediato. Se puede seguir dando vancomicina vía oral o por sonda nasogástrica en casos de intolerancia a la vía oral y se tiene que asociar con metronidazol. La metronidazol IV, la razón por la cual se asocia con el metronidazol IV es para hacer un puente, ya que si estamos ante un paciente que tiene hilio concomitante o algo que nos esté disminuyendo el paso de la vancomicina, el metronidazol genera este puente de manera IV, aunque no a las concentraciones que queremos que llegue, pero bueno, nos da como una protección en lo que lo alcanzamos con la vancomicina vía oral. También hay otras formas, se puede hacer como enema de retención, y este enema pues hay que tener mucho cuidado de vancomicina porque podemos tener riesgo de perforación del colon. Entonces esto solo va a estar limitado para pacientes que no respondan a las terapias estándar que ya habíamos hablado. Y pues aquí al final les dejo literal la tablita de la primera elección del tratamiento de las 4 formas de presentación de la enfermedad. Y eso sería todo. Ok, en relación a la... ¿Ya es tu última diapo? Ya es la última. Ok, de forma breve, en relación a la colitis pseudomembranosa, es típico que el paciente lo van a operar a nivel gastrointestinal y después va a empezar con diarrea. Ustedes sospechan colitis pseudomembranosa, le hacen las toxinas, le hacen el glutamato deshidrogenasa, salen positivo, confirman el diagnóstico y van a aislar el paciente. En ese momento van a ver en dónde están parados, si es una enfermedad leve, si es una enfermedad severa o si es una enfermedad fulminante. La mayoría de las veces, afortunadamente, va a ser una enfermedad
leve, en donde empiecen tratamiento antibiótico vía oral. En México seguimos utilizando el metronidazol 500 cada 8 horas como manejo inicial, pero los estudios de Estados Unidos dicen que la recurrencia con el metronidazol es más alta que con vancomicina. Por eso en Estados Unidos se están empezando a utilizar de primera instancia vancomicina. Paréntesis y pregunta, ¿cuál es la presentación de vancomicina en México? Intravenosa. Correcto, son ampolletas de 500 miligramos para administración intravenosa. Lo tienen que indicar ustedes perfectamente. 125 miligramos diluidos en medio vaso de agua o medio vaso de jugo de naranja y darlo vía oral. Y se lo recalcan a la enfermera. No se lo vaya a dar de forma intravenosa porque intravenosa no sirve de nada. Fidaxomicina, hasta donde me quedé, todavía no hay en México. No sé si Santín lo ha conseguido, pero yo no tengo la noción de que haya llegado a México todavía. Entonces, su vancomicina o en su defecto, metronidazol 500 cada 8 horas por 10 días. ¿Va? Si es severa, vancomicina. Si es fulminante, 500, o si tiene datos de irritación peritoneal, el paciente pasa a quirófano. ¿Qué se le hace en quirófano? Colectomía total. No proctocolectomía. No van a entrar a una cirugía muy compleja. Es nada más quitarle todo el colon, ponerle una TA a la unión rectosigmoidea y va para afuera con una ileostomía terminal. Hay un plan B que es una ileostomía derivativa, avanzarle una sonda hacia el colon e irrigar cada 6 horas la vancomicina. Pero este es el plan B, todavía no es el estándar. Estamos viendo realmente cuál es el mejor, si la colectomía total o la ileostomía. Si quieren irse a la segura, realmente tendría que ser una colectomía. Si el paciente está muy delicado y no va a aguantar una colectomía, sacarle una ileostomía en asa e irrigar el colon con vancomicina cada 6 horas puede ser el ideal. Obviamente, si el paciente tiene hipertensión, síndrome de hipertensión abdominal, tienen que quitarle todo el colon. Y si tiene, creo que lo pusiste, ¿no? En cuanto a recurrencia, es dosis escalonadas de vancomicina. Ahí está, perfecto. 125 ante recurrencia, se le da vancomicina y lo van bajando. 125 cada 6 horas por 14 días, se bajan a cada 12 horas, se bajan a 1 al día, se bajan a cada 2 o 3 días hasta por 8 semanas. ¿Ah? Y agregar otra cosa, bueno, nosotros siempre tratamos, el medio en el que nosotros estamos y practicamos, es muy factible que todos nuestros pacientes tengan enfermedad por Clostridium asociada al manejo de antibióticos y automedicación, que eso es súper importante, casi todos los pacientes. Entonces, una cosa muy, muy importante para el diagnóstico es que siempre lo sospechen, porque muchas veces cuando den consulta ustedes van a ver que el cirujano general a veces es el gastro también, y entonces te van a buscar mucho porque tienes diarrea. Entonces, es bien importante decir, pues te voy a dar esto, y a veces nosotros mismos tratamos de dar antibióticos de primera instancia y entonces no favorecemos el escenario. Lo que respecto a fidaxomicina, yo nunca lo he usado, yo siempre manejo a todos los pacientes con vancomicina. Y muchas veces estos pacientes tienen una mejoría importante hospitalizados, 3, 4, 5 días y se van a casa, pero tienen que continuar con el tratamiento. Y lo que decía el doctor Edgar, es bien importante especificarle al paciente y ponérselo con puño y letra y con dibujitos de cómo tiene que preparar las ámpulas porque es vía oral y en la farmacia se lo van a dar intravenoso. Entonces la primera llamada después de que se va el paciente te dice, es que es intravenoso, me dijiste que me lo tomara, ¿cómo lo preparo? Entonces es importantísimo. Y otra cosa que quisiera agregar es el trasplante de materia fecal, que hoy en día también es una opción de tratamiento que creo que no se mencionó y que yo tengo 3 pacientes que ya se los hicimos en el ABC y se los hicimos vía colonoscopía y la UNAM tiene un banco de materia fecal donde se les solicita el trasplante. Es bastante caro, pero los 3 pacientes tenían síntomas y tenían recurrencia importante de Clostridium y sin mejoría. Entonces, esa es otra opción también que puede existir para poder tratar este tipo de pacientes, el trasplante de materia fecal, que está muy bien estandarizado. El doctor Angulo es el que los hace, el que me ha hecho los 3 trasplantes a mis pacientes, ¿ok? Y la otra cosa, el meter
lo que dice Edgar del tratamiento con irrigación en el colon y los enemas con vancomicina en pacientes que tienen son muy poco viables porque el paciente no tiene una buena retención, tiene mucha inflamación, tiene mucha, o sea, la complianza rectal que tiene ese paciente va a ser nula, entonces no va a poder tener capacidad de retener el medicamento, inmediatamente lo va a sacar. Entonces siempre hay que tratar de dar todo vía oral en forma, digamos, de ascendente a descendente, porque sí va a ser bien difícil que el paciente retenga esas cosas. El tratamiento quirúrgico de meter una sonda y regar es distinto, pero un enema es bien difícil. Y la perforación no es, no sé si a mí me quedó claro o a los demás lo que decía Mariana, pero la perforación no es por poner el enema con la vancomicina. La perforación es por la técnica de colocar un enema y la friabilidad que puede tener la mucosa y el intestino, y uno mismo producir una iatrogenia y perforar el intestino y condicionar más problemas al paciente. De acuerdo. No sé si alguien tenga alguna duda. ¿Probióticos está indicado en estos pacientes? O sea, No, no en el tratamiento en agudo, pero como después, como seguimiento. realmente no sé qué opina el doctor Jorge Santín, pero lo que yo he revisado es que no ofrecen tanta mejoría, no son una panacea, daño no les haces, pero un beneficio documentado realmente no se ha reportado. Puedes Sí, darse, no, pero no esperes que les haga mucho bien. no, como tratamiento no existe. Lo que normalmente hacen, nosotros interconsultamos mucho a veces infectología por el nivel de medicina que realizamos. Pero, o sea, no está documentado que va a funcionar el darle probióticos, pero muchos pacientes una vez que salen del cuadro agudo, sí es importante. Yo considero que habría que leer un poco más, ignoro, ¿no? Yo también lo ignoro, pero es importante que se vayan con un tratamiento alternativo igual con probióticos y con la vancomicina. Y la mayoría de los infectólogos lo incluyen. Y aparte, que tampoco está indocumentado, que ustedes también lo van a ver, es importante lo que ustedes ven en el hospital y lo que realmente está descrito. Eso es bien, bien importante. Sí. Ya no Se cortó la... ¿Santín? ¿Me No. oyen? ¿Me Sí, oyen? ¿Me oyen? se puso ¿En el qué se mute. quedaron? Ah. En lo que vemos y lo que se tiene que hacer. Lo que vemos en el hospital es que normalmente vemos que los infectólogos, cuando entran al caso hasta le ponen antimicóticos, lo llenan lo protegen, ¿no? En realidad. Entonces, no está comprobado y no hay o sea, no hay evidencia científica de que tanto los probióticos, los antimicóticos, etcétera. Es la vancomicina, los casos graves hay que agregar vancomicina y metronidazol, tiene mejor, etcétera. Sin embargo, muchas veces ustedes lo van a ver porque ven un tipo de medicina distinta a la que a lo mejor está acostumbrado la mayoría de la población en nuestro país. Pero daño creo, hablando de principalmente los probióticos, daño creo que no les hace a los pacientes y les beneficia. De acuerdo. Lo que sí, o sea, sí le pueden dar probióticos, lo que sí está aconsejado es no dar loperamida en este tipo de pacientes. No sé si el doctor Sí, Santín. importantísimo. No. Importantísimo, porque es el típico paciente, el paciente que llega complicado con un Clostridium y que en realidad tú llegas y el acercamiento que tú tienes clínico es más bien un paciente con un megacolon tóxico que me ha pasado, y el paciente llega con una diarrea terrible y dice, pues es que he estado con diarrea, y loperamida, y él mismo se produjo un hilio y él mismo se produjo un megacolon tóxico por esa razón. Está prohibidísimo quitarle la diarrea. Es algo que le cuesta tanto trabajo a los pacientes entender. Es que yo tengo diarrea, ¿por qué no me la quitas? Porque si yo te la quito y la freno, vamos a complicar más el panorama y el cuadro clínico, ¿no? Entonces, prohibidísimo también. Lo que yo he leído de probióticos es que no están indicados, bueno, como decía el doctor Edgar, no hay como una clara evidencia de que presenten mejoría en pacientes que ya tienen Clostridium, pero sí está muy bien documentado su uso como profilaxis. O sea, en pacientes que van a estar con terapia antibiótica de larga duración, sí se ha visto que el uso de probióticos puede disminuir la aparición del Clostridium, de infección por Clostridium. Pues, Correcto.
pueden dárselo. O sea, y tiene una lógica. Si con el antibiótico barres la flora y ese es el factor de riesgo para que se infecten por Clostridium difficile, entonces la lógica es repoblar el intestino con probióticos. O sea, sí se les puede dar, daño no les hace. De acuerdo. No sé si él tenga alguna duda, algún comentario. Todo clarísimo. Muchas Una gracias. pregunta, Doc. ¿Cuántas fallas al tratamiento en recurrencias o cuándo tú decides ya hacer un trasplante de materia fecal? ¿Qué opinas, doctor Santín? Normalmente, le das, lo primero son pacientes que a lo mejor son pacientes crónicos, pueden ser pacientes portadores crónicos, etcétera. Le das un tratamiento convencional con vancomicina, le das un tratamiento convencional, a veces agregas metronidazol y le das tiempo. Entonces, muchas veces los pacientes no mejoran con síntomas, no mejoran y sigue siendo positivo. No hay un estándar en realidad, pero mientras el paciente siga siendo o saliendo positivo para el Clostridium, claro que hay que esperarnos el tiempo que nos comentaba ahorita Mariana, que no es inmediato el tratamiento y tampoco nos sirve la toxina para medir el grado de enfermedad o la agudización. Pero ese paciente no se recupera y a veces puede llegar a salir negativo y puede recaer otra vez. Normalmente se hacen entre 2 o 3 recaídas, entonces se le ofrece al paciente. El trasplante fecal es otra opción terapéutica, porque acuérdense que pues, tenemos 3 medicamentos y de esos 3, uno no tenemos acceso, el otro no se ha visto que tenga excelentes resultados y solamente tenemos la vancomicina. Entonces, cuando un paciente no tiene respuesta a la vancomicina y sigue estando un trasplante fecal, los 3 pacientes que yo he trasplantado, los 3 pacientes mejoraron al 100% y no tuvieron ninguna recidiva. Y está bastante interesante. Yo tengo por ahí algunos artículos, si quieren luego se los paso, de cómo son las pruebas, cómo se les hacen. O sea, la verdad es que las personas que donan la materia fecal, pues se les hacen muchísimas, es casi como una donación de sangre, se les hacen estudios, etcétera. Y hay muchas formas de administrarlo. Aquí como lo administramos es que se prepara el paciente, se hace una colonoscopia y se mete el colonoscopio y se irriga completamente en el ciego la materia fecal y ya se disemina por todos lados. ¿Ok? Pero es más o menos cuando el paciente no mejora con el tratamiento médico y sigue siendo positivo. ¿Cuánto tiempo? Pues la verdad es que en este paciente que me estoy acordando ahorita, que por cierto está en terapia intensiva, no sé si sigue ahí en Santa Fe, que lo operó Jaime, que estuvo bastante grave, que tuvo un infarto cerebral y se llama Gómez, no me acuerdo qué Gómez. Ese paciente lo trasplantamos y ese paciente mejoró inmediatamente después del trasplante. O sea, ya no hubo ningún problema, ni dejó la diarrea crónica, etcétera. ¿Ok? De acuerdo. Muchas gracias. Santín, una Yo tengo pregunta. otra pregunta. Bueno, perdón. Santín, siguiendo esta línea de tratamiento con el trasplante fecal, yo quería preguntarte, ¿prefieres que el donador sea en primer grado? No, En primer grado. el donador no tiene nada que ver en relación con el paciente. Absolutamente nada. O sea, a lo que refiero es que les hacen pruebas al paciente, les hacen pruebas de que no tenga infección. Por supuesto, le hacen una prueba de Clostridium, le hacen prueba de Giardia, le hacen prueba de, o sea, varios tipos para que la muestra no no esté contaminada. Esa es una. Y la otra es, le hacen pruebas de infecciones, tanto como cetomegalovirus, hepatitis, varias. Y no tiene relación, o sea, no tiene que ver con relación, o sea, son completamente independientes, o sea, no necesitas un haplotipo para que sea compatible. En realidad lo que estamos buscando es darle la flora bacteriana normal que tiene ese paciente y trasplantársela al otro paciente que está enfermo para que pueda tener digamos, una mejor curación con la propia o con la flora bacteriana normal del paciente que le está dando o que está donando la materia fecal. Perfecto. Mil gracias. ¿Alguien Adiós. me iba a preguntar algo más? No, ya era en relación a eso, que yo había leído que tenía que ser, o sea, alguien, o sea, no
O sea, no tiene que estar relacionado, o sea, digamos, genéticamente, pero sí que vivieran No. juntos, así que tuvieran más o menos la misma flora. O sea, sí se puede hacer y habrá pacientes que te digan, es que qué asco que me vayan a poner esto. La verdad es que la primera reacción de los pacientes es, ¿cómo diablos me vas a poner materia fecal adentro? ¿Qué me la voy a tomar? Etcétera. Es sentarse un poco con el paciente y explicarle cuál es el protocolo y cómo es la situación. Pero en realidad no es necesario que, de hecho, o sea, los candidatos ideales son pacientes sanos, sin comorbilidades, etcétera, pero a todos esos pacientes se les hace todos estos tipos de prueba. No tengo la lista exacta de cuáles son, pero si quieren se las consigo y se las mando. ¿Ok? Perfecto, mil gracias. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? ¿Ya dominan los temas? Dominados. Perfecto. Bueno. Pues Bueno, muchas gracias, doctor Edgar y doctor Santín. Que gracias a estén muy bien. muy buena presentación. Gracias. Gracias. Especial agradecimiento al doctor Gracias. Santín por su Encantado, que estén muy bien. apoyo en las clases. Que Con mucho gusto. con mucho gusto recibimos sus comentarios. Bueno, gracias a todos. Gracias. ¿Algún Gracias. comentario o duda? Nos vemos pronto. Cuídense mucho en estos días, porfa. Bye. Bye, Gracias, Bye. bye.